Ahí sí. Hola chicos, buenas tardes ya porque son las 1:30 en mi casa por lo menos. Bienvenido a esta nueva clase en donde vamos a hablar de este concepto que se llama democracia. Les recuerdo que este video se hace con el fin no solo de retroalimentar, sino que ustedes mismos puedan corregir su tarea y al mismo tiempo puedan conocer un poquito más en profundidad este concepto que vamos a ver el día de hoy. Lamentablemente por situaciones de la pandemia no lo vamos a poder profundizar muchísimo, pero vamos a tratar de hacer el intento de ver los aspectos generales de este concepto que está muy en boga hoy en día. ¿Ya? Vamos a partir con, a ver, me voy a mover un poquito, ahí sí. Vamos a partir justamente con los orígenes de la democracia. La democracia, chiquillos, primero que todo surge especialmente en el siglo V a.C., en el famoso siglo de Pericles, de la antigua Atenas. Hay que tener muy claro algo, ¿ya? Y es que la democracia no se dio en Grecia, se dio solamente en Atenas. Pues todas las polis, todas estas pequeñas ciudades, todas tenían distintas formas de gobierno. Algunas, por ejemplo, como Corinto, tenían monarquía. Otras, como Atenas, van a tener la democracia, aunque se llegó justamente a la democracia porque justamente se pasó a lo largo de la historia de Atenas, se pasó por monarquías, se pasó por dictaduras, se pasaron por periodos donde se centralizaba mucho el poder en una sola persona. Por eso simplemente se cambia este sistema a este sistema llamado democracia, cuyo padre es el famoso Clístenes, ¿ya? Bueno, y para qué decir en Esparta no hay democracia. Ya, es más, es un pequeño grupo de espartanos que se dedican exclusivamente a la guerra para poder controlar a la gran mayoría de la población que no era espartana. Por eso ellos se dedican a la guerra, para poder tener controlada a esta gente y no se les subleve. ¿Ya? Ojo con eso. El origen etimológico de la palabra democracia proviene justamente del concepto griego demo, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. ¿Por qué no digo que no hablo tanto de gobierno? Porque normalmente la definición, cuando se da la definición de lo que es democracia, se tiende a confundir con el tema de una república. Y ojo, no es lo mismo democracia que república. Demo, como dije, es justamente pueblo, kratos, poder. ¿Qué significa eso? Que la soberanía, el poder, está en el pueblo. ¿Ya? Ojo, súper importante eso. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, ya a mí, pero ahí usted no está diciendo nada, solamente que el poder lo tiene el pueblo, nada más. Efectivamente, el pueblo es quien decide, el pueblo es quien toma las decisiones finalmente. Sin embargo, ni siquiera en la antigua Atenas ha habido una democracia plena. Por eso, cuando ustedes estaban leyendo a Agustín Esquella, él hablaba de que en el mundo occidental siempre se vive en crisis en el concepto de democracia. ¿Y por qué? Porque nunca se ha cumplido por completo la premisa, las verdaderas definiciones justamente del concepto de democracia. ¿Qué es en sí? Ustedes si se ponen a investigar en Wikipedia, ojalá que no, en Rincón del Vago, esas páginas truchas, se van a dar cuenta de que siempre dice que una democracia es un sistema o un régimen político, ¿ya? Si bien la definición es correcta, que es un sistema o un régimen político, yo me atrevería a decir que me acerco más a los intelectuales de la actualidad, que ellos plantean que más que un sistema o régimen político, la democracia es un modo de vida. ¿Por qué? Un modo de vida porque conlleva en sí principios, conlleva en sí valores que son transversales en toda sociedad, los cuales los vamos a estudiar en un ratito más. ¿Ya? La democracia, chiquillos, es fundamental para generar consensos, es fundamental para una buena convivencia entre todos los ciudadanos. Y esa es la razón principal de por qué ustedes estudian el concepto de democracia. Ahora, ¿qué conlleva justamente este modo de vida o sistema político, como usted le quiera decir?
Justamente la democracia conlleva tres acciones súper relevantes. Primero que todo, que invitan a los ciudadanos, en este caso, a elegir, ¿ya? No necesariamente la democracia está relacionada con el voto, ¿ya? Porque la mayoría de la gente que dice, ¿qué es la democracia? Ah, cuando yo puedo ir a votar. No necesariamente. La democracia está en el diario vivir. La democracia está en el concepto básico de tener la opción de elegir libremente. Es más, el valor principal de la democracia es justamente esa libertad de decidir entre lo que quiero y lo que no quiero, en decidir en si voy a la fiesta o no voy a la fiesta, en decidir si estoy de acuerdo con las ideas del otro o no estoy de acuerdo con las ideas del otro, ¿ya? Por eso, chiquillos, cuando hablamos de democracia, la primera parte justamente de esta democracia es que justamente conlleva justamente la idea de tener distintas opciones y uno hacerse responsable por elegir y tomar la preferencia por una de esas opciones, ¿ya? Ojo, libremente y voluntariamente, ¿ya? Esa es la primera justamente definición justamente de lo que es democracia. En segundo lugar, está justamente el concepto de la participación. Es decir, los ciudadanos, cuando una persona se transforma en ciudadano, es decir, a los 18 años, siendo chileno en este caso tú tienes la posibilidad de participar, de ser justamente un agente de cambio dentro de esta sociedad. ¿Cómo me van a decir ustedes? Si eso lo hacen los políticos, sí, efectivamente lo hacen los políticos, pero también usted lo puede hacer participando en el consejo de curso, por ejemplo. Usted también lo puede hacer ya sea expresando libremente su opinión. Usted cuando expresa libremente su opinión, usted está participando. Usted lo que está buscando es que su opinión sea considerada por el resto. ¿Por qué? Porque usted quiere lo mejor justamente para el grupo. Y por último, chiquillos, está justamente el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es súper importante también para la democracia, porque para que yo pueda expresar libremente mi opinión, tengo que también saber respetar al otro, y no respetar solo su opinión, sino que respetarlo a él como persona en primer lugar, ¿ya? Con respecto a elegir y participar, hay que dejar bien en claro de que la forma en que las personas, los ciudadanos, podemos ejercer justamente nuestro poder es a través de la elección y la participación. Y esto normalmente se da a partir, obviamente, del voto, ¿ya? Por eso, la soberanía, en el caso de la democracia chilena, por ejemplo, la soberanía interna, se ejerce a partir de la votación popular, a través justamente de que usted sea capaz de elegir justamente entre diversos tipos de personas en cuanto a pensamiento, qué opción la convence a usted para poder guiar justamente el gobierno, ¿ya? Por eso, chiquillos, les puse aquí soberanía. Y bueno, y el concepto de crisis es porque justamente, como dice muy bien Esquella, las democracias occidentales pasan por altos y por bajos, o sea, periodos en donde la democracia se da propiamente tal y periodos en donde la democracia no se aplica, porque la gente no necesariamente se identifica con la democracia, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando, lo que estaba pasando hasta hace un tiempo atrás, en donde mucha gente decía, ¿para qué voy a votar si siempre son los mismos? ¿Ya? Si siempre los políticos hacen lo mismo, los políticos son aquí, los políticos son allá. No, la idea, chiquillos, de la enseñanza justamente de la democracia es que usted, a partir de su voto, usted también puede hacer un cambio, ¿ya? Acuérdense, el objetivo máximo de la democracia es justamente lograr el bien común de las personas en general, ¿ya? A través de la elección, la participación y el respeto, en este caso, por los derechos humanos, ¿ya? Ahora, hay tres tipos de democracia. La democracia directa, que se va a directa, ¿ya? La primera de ellas, vamos a marcarla acá mejor para que se note.
La primera, que es la democracia directa, ¿por qué se va a caracterizar? Porque es la que se daba en la antigua Atenas, en donde votaban justamente los hombres mayores de 18 años sin ser extranjeros, etcétera, etcétera. La mujer obviamente no opina nada, la mujer era simplemente ahí, estaba para tener puros hijos, nada más. Y para qué decir los esclavos tampoco opinan. Pero ¿qué se hacía justamente en la, ¿cuánto se llama? En la antigua Atenas? Se reunían en una institución que se llama Iglesia y ahí justamente los temas más relevantes relevantes de la ciudad de Atenas, de esta polis, se consultaban al pueblo. ¿Y quién era en el pueblo? Obviamente los hombres mayores de 18 años y atenienses. Ya ellos decidían el destino justamente de esta ciudad-estado. En este caso, ¿qué significaría una democracia directa? Que se les pregunta de forma presencial a las personas su opinión. Sin embargo, en Chile es súper difícil hacer eso porque imagínense preguntarles por un cambio de constitución, por ejemplo, a los 18 millones de chilenos. Súper complejo. ¿Ya? O sea, tendrían que estar todos levantando la mano y imagínense, estaríamos fácil 1 o 2 años con la mano alzada. ¿Ya? Y solamente contando votos. ¿Ya? Por eso, la directa, que es la esencia de un sistema democrático, en Chile se aplica muy poco. En el caso de ustedes se aplica, por ejemplo, en los consejos de curso. Ahí sí hay democracia directa. ¿Ya? Democracia indirecta o representativa significa de que yo a través de mi voto elijo a alguien para que tome las decisiones. Es decir, espérenme un cachito. Ya, ahí sí. Ahí sí, que me estaban llamando por teléfono. ¿En qué estábamos? En la indirecta o representativa, yo elijo una persona para que esa persona tome las decisiones por mí. ¿Ya? Por eso aquí está muy relacionado con, con el tema de la toma de decisiones del voto. ¿Ya? Yo elijo diputados y senadores para que ellos, por mí, hagan leyes. Yo elijo un alcalde para que él pueda solucionar los problemas que nos afectan en general como, ¿cómo se dice? Como comuna, etcétera, etcétera. Y está también la democracia mixta, que lo vemos aquí, que se va a caracterizar porque es una mezcla tanto de la directa como indirecta. Es decir, para ciertas circunstancias se consulta al pueblo de manera directa. ¿Ya? Y esa forma de preguntar de forma directa es justamente el concepto de plebiscito. ¿Ya? Eso. ¿Qué valores conlleva la democracia? Conlleva hartos valores, por eso muchos hablan de que más que un sistema político es un modo de vida. Conlleva valores como la dignidad, es decir, yo veo al otro como persona, lo respeto al otro como persona. ¿Ya? También está la libertad, es decir, que tú tienes, voluntariamente tienes un montón de opciones y tienes que elegir, ¿ya? Y no solamente desde un plano político. Está también el respeto especialmente a este concepto de la dignidad humana, que el Estado especialmente respete a la persona tal como es, garantizándole sus derechos y en este caso sus políticas públicas también. Participación, es decir, que usted sea una persona que, valga la redundancia, que participe, que usted sea parte de la sociedad con ideas, aportando con ideas y soluciona los problemas. Aquí normalmente en la participación uno habla mucho de política. ¿Qué es la política? La política, chiquillos, algunos dicen que es un arte, otros dicen que es una acción. En realidad la política es preocuparse por los asuntos tanto de la ciudad como del Estado. Y para eso tenemos justamente a los políticos que son las personas encargadas de administrar justamente este tema del concepto de gobierno más que todo y obviamente administrar el Estado. Sin embargo, independiente de la opinión que uno tenga respecto a estos sujetos llamados políticos, es indispensable que para lograr el bien común ellos los rotemos. Y la forma de justamente generar esa rotación es a través del voto. También que exista competencia, pero no cualquier competencia. Una competencia que me garantice igualdad de condiciones para todos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes eligen al presidente de curso, normalmente esa persona compite con un igual. ¿Ya? Y
todos los votos, por ejemplo, equivalen a una votación, a un voto, perdón, a una opción, a una preferencia más que todo. Está el accountability vertical, que es justamente también que, tal como lo leyeron los textos de la Biblioteca del Congreso Nacional, es que justamente cuando los políticos toman sus decisiones, ellos se tienen que hacer responsables de esas decisiones. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, con esta cuarentena? Por ejemplo, si ahora que eliminaron la cuarentena en algunas comunas, si por ese motivo aumenta el número en estas comunas de, ¿cómo se dice?, de coronavirus, personas infectadas con este virus, lo más probable es que esos políticos sean juzgados, ya sea penal o también socialmente, porque obviamente cometieron un error. Bueno, eso es justamente el accountability vertical. Está la igualdad, es decir, que todos tenemos derecho en este caso a tener las mismas oportunidades en todo sentido de la palabra, no solamente a la hora de votar, ni que el voto vale uno, no, que todos tenemos las mismas oportunidades. Yo sé, chiquillos, que estoy enseñando lo que es teórico, no lo práctico, ¿ya? Tolerancia, es decir, que frente a una opinión que yo no estoy de acuerdo, yo tengo que respetar esa opinión aunque yo no esté de acuerdo. Tengo que sacar lo mejor de esa opinión. ¿Para qué? Para llegar justamente en este caso a un acuerdo entre ambas partes. Es súper complejo. Esta es la parte más difícil y especialmente desarrollarlo en ustedes como estudiantes porque lamentablemente ustedes no son muy buenos para dar opiniones a nivel grupal. ¿Ya? Ojo con eso. Y por último, que muchos me han preguntado por la palabra idealismo, pluralismo ideológico. ¿Qué es el pluralismo ideológico? Que en un país debe haber justamente la posibilidad de que convivan justamente distintos pensamientos, distintas ideas, ya sea de formas de vida, ideas políticas, no sé, tener el derecho de publicitar mi idea, etcétera, etcétera. El pluralismo ideológico es que justamente en una misma sala convivan distintas ideas. Quizás, por ejemplo, en el cuarto medio A van a decir, no, yo estoy de acuerdo con la Miss Daniela es la mejor profesora, pero también en el mismo curso van a decir, no, la Miss Daniela es una señora tan latera, enseña pésimo. Me acordé de Pablo Hernández, pero bueno. Y por último, el tema del consenso fundamental, es decir, que aquí lo más importante es que cuando yo doy a conocer mi idea, tengo que llegar a un consenso con el otro que piensa distinto a mí. Y eso se logra a partir del debate. El debate, chiquillos, de ideas es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque fortalezco justamente el resto de los valores y no tan solo por un tema de demostrar que mi idea es mejor. No, en una democracia todas las ideas son bienvenidas, en la medida en que obviamente respeten la dignidad de la otra persona, ¿ya? Porque si yo llego y digo, por ejemplo, no me gusta tu opinión, así que lo maten, eso no es democracia. Democracia es sacar lo mejor justamente de la otra opinión, más que todo, ¿ya? Eso ha sido por hoy justamente la clase de hoy. Que estén bien, un besito, que estén muy bien, nenes y guaguas, pórtense bien. Chao, Lin.